Buenas tardes a todas y a todos. Desde el programa de Educación y TIC de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, les damos la bienvenida a la webinar titulada Espacio de Oportunidades Digitales hacia la accesibilidad en el aula virtual de educación. Es un placer compartir con ustedes este espacio en donde estaremos conversando con nuestro invitado, el ingeniero José Fajer, sobre el estado actual de la accesibilidad en Moodle. Tema que nos toca de muy cerca, ya que es una línea de trabajo en las que estamos incursionando en el aula virtual de educación, con el afán de generar mayor accesibilidad y usabilidad en la plataforma. Antes de comenzar con la conferencia, me gustaría hacer una breve reseña de José. Ingeniero en computación por la Universidad de la República Oriental del Uruguay, máster en informática del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, doctorado en computación y educación en la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Encargado de las unidades curriculares Introducción al Procedimiento Automático de Datos 1 y 2, y además asesor informático en tecnologías educativas para la UDELAR a nivel central. Bien, dicho esto, damos paso al ponente, que seguro tiene mucho que contarnos. Su exposición es muy valiosa para todas aquellas personas que de alguna manera u otra están involucrados en la educación, ya sea formal o no formal. Así que bueno, bienvenido José, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Voy a comenzar compartiendo la presentación que traje para poder guiar lo que hoy voy a presentarles, que es el estado actual de la accesibilidad en Moodle. La agenda de lo que voy a estar mostrando hoy, primero voy a hablar un poco de lo que es Moodle, para que el público en general que no conozca la aplicación tenga una idea de lo que significa. Luego vamos a hablar un poco sobre la accesibilidad web. Luego vamos a hablar más específicamente de la accesibilidad web y Moodle. Y para finalmente hacer algunas recomendaciones y como último elemento poder dar algunas conclusiones del estado actual de la accesibilidad web y Moodle. Entonces, ya para comenzar, empezando por Moodle. Moodle es un software, una aplicación, que es un sistema de manejos de entorno de aprendizaje, un LMS. Como lo definen los propios desarrolladores de Moodle, dicen que es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarle a educadores, administradores y estudiantes un sistema integrado, único, robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados. Lo que básicamente nos permite a Moodle es poder, de una forma relativamente sencilla, poder montar un sistema que basado en él nos permite dar cursos de educación a distancia, o también otro tipo de opciones, como a veces se denomina el ejemplo de la Universidad de la República, lo que es el aula extendida. Una vez más allá de las instancias presenciales, poder seguir desarrollando actividades y accediendo a recursos que estén vinculados con cursos. Las características de Moodle son varias. Aquí tengo un popurrí de características muy diferentes, pero que explican un poco lo que es esta aplicación, este software. Por un lado es código abierto, open source. Eso permite que los desarrolladores, cualquier desarrollador, pueda acceder al código, pueda entender cómo está programado, pueda encontrar errores, pueda entender cómo funciona, y hasta incluso eventualmente pueda llegar a corregir esos errores o aportar elementos que mejoren la aplicación. Al mismo tiempo también es considerado una aplicación que integra lo que serían las aplicaciones del software libre, el free software. Lo cual, entre otras cosas, muchas veces sale el free software como algo que el software es gratuito, y es verdad, pero además de eso también es libre su distribución y su utilización. Podemos utilizarlo de forma libre. Una de las condiciones para que un software sea considerado libre
es que su código esté disponible, o sea, que sea open source. Y a veces esos términos se confunden. Entonces, haciendo un pequeño paréntesis, simplemente aclarando que open source es una metodología de desarrollo de software, y el free software es un movimiento social que fue creado ya por los años 80, fundamentalmente, en que, previendo la importancia que iba a tener las aplicaciones de software en las sociedades y en el futuro desarrollo, algunos desarrolladores intentaron empezar a darle un contenido social a lo que era el desarrollo de software, y es un movimiento que hasta el día de hoy tiene muchos adeptos. Además de eso, Moodle es multiplataforma, es decir, se puede instalar en diferentes tipos de sistemas operativos. Puede estar instalado generalmente en entornos vinculados con Unix, Linux, fundamentalmente, pero también se puede instalar en Windows y también en Macintosh. Es verdad que hay que decir que ya en las últimas versiones, las instalaciones para Linux y para Macintosh se recomiendan que se utilicen solamente a modo de prueba y no en sistemas que estén en producción. Lo recomendado es instalarlos sobre sistemas basados en Unix, que por lo general se utiliza Linux. También es multidioma, multilingua, es decir, tiene soporte para varios idiomas, y no solamente con caracteres occidentales o con el alfabeto romano, sino que para otro tipo de juegos de caracteres, lo que lo hace en sí un software también que ha permitido que se extienda mucho su utilización en el mundo, en diversos rincones del planeta. También tiene un desarrollo fuerte, a pesar de que es un software libre y que podemos acceder a él gratuitamente. Existe un cuartel central, como se llaman ellos, que están alojados en Barcelona por un lado, y el cuartel principal está alojado en Australia. Y son personas que trabajan de manera dedicada y rentada para generar nuevas y mejores versiones de Moodle. O sea, y además también hay una línea de desarrollo. Nosotros podemos saber cuándo van a salir las nuevas versiones de Moodle, y cuándo vamos a tener versiones de Moodle donde se corrijan los bugs que ya tiene y donde se puedan corregir, por ejemplo, los huecos de seguridad. Eso se nos garantiza por parte de quienes desarrollan Moodle, que siempre vamos a tener acceso a eso de manera periódica y además también de manera gratuita, lo cual lo hace un software muy robusto. Luego también esto, en sí, la popularidad de este software lleva a que haya una comunidad de usuarios muy importante. Entonces, cuando nosotros tenemos algún problema o hay algo que no sabemos hacer, generalmente buscamos en internet y terminamos yendo a los foros casi siempre de la propia comunidad de usuarios, donde hay otras personas que ya tuvieron los mismos problemas que tuvimos nosotros o pasaron por las mismas situaciones, y hay otras personas que le responden y ya le dan soluciones a esos problemas. Al mismo tiempo también nosotros podemos contribuir en esos foros y poder aportarle a la comunidad soluciones a quienes las están buscando. Y luego un tema importante tiene que ver con que la interfaz gráfica de usuario que tiene Moodle es una interfaz gráfica de usuario con soporte web. Muchas veces podemos entenderlo o confundirlo, que cuando entramos a un Moodle estamos entrando a una página web o un portal web, que en cierta forma lo es, pero en realidad lo que estamos entrando es a la interfaz gráfica de un software que está implementado sobre un sistema web. Y esto es fundamental para lo que vamos a ver hoy, que tiene que ver con la accesibilidad en la web, que está directamente vinculado con lo que es la accesibilidad en Moodle. Finalmente, para que se entienda un poco lo que vamos a ver más adelante, podemos decir que Moodle es un software que tiene una serie de funcionalidades que desde su núcleo las aporta cuando lo instalamos, pero podemos agregarle funcionalidades nuevas con pequeñas porciones de software que se llaman plugins, y que le podemos ir adicionando, haciendo que el software tenga nuevas funcionalidades que no vienen en su core, en su núcleo, pero que en función de las necesidades de cada uno puede ir agregando esos plugins para tener funcionalidades que necesite. Entonces ahora voy a entrar un poco en lo que es la accesibilidad rápidamente, y fundamentalmente en lo que es la accesibilidad web. Entonces, en un sitio específico para accesibilidad web de la Universidad de Alicante, indica que la accesibilidad web tiene como objetivo lograr que las páginas web sean utilizables por el máximo número de personas, independientemente de sus conocimientos o capacidades personales, e independientemente de las características técnicas del equipo utilizado para acceder a la web.
Básicamente lo que tenemos que intentar es hacer que cuando desarrollamos una página web o un sitio que tiene un soporte en web, sea posible que lo utilice la mayor cantidad de personas posibles, y no quedarnos por ahí simplemente con las características de lo que sería lo más normal o lo más frecuente de los usuarios que vamos a tener. Y eso es algo que hay que tener siempre presente en lo que tiene que ver con el desarrollo de páginas web o de sitios basados en web. Más puntualmente, nos vamos a centrar en lo que son las pautas de accesibilidad web. Entonces, para poder explicar esto, voy a arrancar explicando rápidamente dónde nacen estas pautas y qué organizaciones le dan soporte a estas pautas. Por un lado, hay un elemento que es fundamental, una institución que es fundamental, que es la W3C, la World Wide Web Consortium, que es la principal organización de estándares de Internet. Dentro de la W3C hay diferentes tipos como de comisiones o de grupos. Uno de estos grupos es la WAI, que es la Web Accessibility Initiative, que integra la W3C. La WAI ha desarrollado la WAG, que serían las pautas de accesibilidad web, Web Accessibility Guidelines, que fue desarrollado, como decía ya, por la WAI. Y más específicamente, dentro de lo que son las pautas de accesibilidad web, están las pautas de accesibilidad del contenido web, la WCAG, que son parte de la WAG. Pido perdón por la cantidad de siglas, pero era importante tenerlo en claro. ¿Por qué? Porque si bien hay diferentes tipos de pautas de accesibilidad web en el mundo, es decir, diferentes tipos de normas que en algunos casos son estándares, Estados Unidos tiene por ley sus propias normas estándar en este sentido, pero en el resto del mundo, y eso implicaría también Uruguay, lo que más se aplicaría, lo más general, serían las WCAG. Y en el caso de Moodle también es así. Moodle, para intentar buscar hacer que su aplicación sea lo más accesible posible, vamos a ver más adelante que se basa en las WCAG. Entonces, las WCAG nacen desde 1999 en la primera versión, o sea, tienen diferentes versiones, se aplican cambios, la versión 1.0 eran simplemente algunas pautas sueltas, ya para la versión 2.0 se estructura mucho mejor, lo vamos a ver ahora más adelante. Puntualmente, luego la versión más utilizada hoy en día sería la 2.1 del año 2018, y luego ahí en un gris oscuro extraño está la 2.2, que debería de estar disponible en el 2021, este año. Hay algunos borradores que se pueden encontrar en la web, pero hasta ahora no tengo elementos que me hagan suponer que ya existe esta versión, que ya está disponible y ya está aprobada. En particular, para esta presentación, vamos a estarnos basando en la versión 2.0, que si bien es anterior a la 2.1, hay una versión 2.0 en español del 2009 que está traducida, una traducción oficial en castellano, en la que me voy a apoyar para esta presentación y que va a permitir entender el funcionamiento de las WCAG. De cualquier manera, la 2.1 les voy a explicar más adelante algunas diferencias que tiene con la anterior, pero lo importante, y de un punto de vista más pedagógico para poder entender, comprender cómo funciona la versión 2.0, es una estrategia didáctica que creo que va a funcionar. Entonces, lo que tienen también estas pautas es una estructura. Ellas se basan en 4 principios, que es ser perceptible, ser operable, ser entendible y ser robusto. Esos 4 principios están integrados también por pautas. Los principios se identifican con un número, que en este caso sería una X, lo represento. Dentro de cada principio hay pautas, esas pautas se identifican con el número del principio y otro número que las identifica, las subidentifica, y finalmente cada pauta tiene subpautas. Entonces, en función de esas pautas, son lineamientos que deberían, de los sistemas basados en web, tener que cumplir. Entonces, como las
las subpautas son muchas y son muy extensas, y esto se trata más que nada de hablar de Moodle y no tanto de hablar en extenso de lo que son las WCAG. Vamos a ir viendo los principios, las pautas de los principios y algún ejemplo para poder clarificar a qué se refiere esa pauta, qué es lo que debería cumplir el sitio web. Bueno, arrancando por el primer principio, que es ser perceptible, la información y los componentes de la interfaz de usuario deben ser presentados a los usuarios de modo que ellos puedan percibirlos. Entonces, tenemos en este caso 4 pautas que son alternativas textuales, que es proporcional alternativas textuales para todo contenido. Textual, de modo que se pueda convertir a otros formatos que las personas necesiten, tales como textos ampliados, braille, voz, símbolos o un lenguaje más simple. En este caso, el ejemplo más concreto puede ser el texto alternativo que se pone cuando uno pone una foto en un sitio web. Entonces acá el ejemplo sería una foto de una nota de prensa. Cuando uno ve esa foto, puede ver, por ejemplo, a 2 personas estrechándose la mano. Entonces, si el texto dijera, estamos viendo en esta foto al presidente de tal país estrechándole la mano al presidente de otro país en la reunión que se llevó a cabo tal día, sería un texto correcto como alternativo a la imagen para que las personas que no pueden percibir la imagen sí puedan percibir el contenido a través de ese texto alternativo. En el caso de la 1.2, que es otra de las pautas, serían medios tempo-dependientes. Es proporcionar alternativas para que los medios tempo-dependientes puedan ser percibidos. La traducción de tempo-dependientes es una palabra bastante compleja, no sé dónde está el origen, pero en realidad, por ejemplo, puede ser un video, un audio, estamos hablando de ese tipo de soporte. Entonces dan, por ejemplo, que exista el link a la versión de texto de un audio. Si yo tengo un audio en la página, eventualmente hay gente que por ahí no puede escuchar el audio, entonces sería deseable que haya un link vinculado también al audio que me lleve a una versión texto de lo que en el audio se puede llegar a escuchar. Por ejemplo, para que pueda ser reproducido por algún software que da este tipo de soporte. En el caso de la pauta 1.3, que sea adaptable, indica que se tiene que crear contenido que pueda presentarse de diferentes formas, por ejemplo, con una disposición más simple, sin perder información o estructura. Entonces, como ejemplo, acá se puede ver lo que es una secuencia, un gráfico. Si yo tengo un gráfico que está en una imagen, que tiene, por ejemplo, una escala de tiempo contra una escala de distancia, para las personas que no tienen problemas para percibir visualmente, van a poder entender lo que el gráfico significa. En cambio, las personas que no, simplemente verán una imagen y es muy difícil eso solucionarlo con un texto alternativo. Entonces, por ejemplo, una alternativa podría ser presentar el gráfico como un par de datos para reflejar cada punto, que sea un par, tiempo, distancia y diferentes pares que puedan dar la información a otras personas que no pueden ver la gráfica en la imagen, pero que sí la puedan acceder de esa manera. Y por último, está la pauta de que las cosas sean distinguibles, que es facilitar a los usuarios ver y oír el contenido, incluyendo la separación entre el primer plano y el fondo. Un ejemplo acá es, por ejemplo, dar el alto contraste. La presentación que estamos viendo, por ejemplo, ahora tiene letras en color blanco sobre un fondo negro, y eso a las personas que tienen dificultades para poder ver, ayuda mucho a poder entender el texto que está escrito. Otra de los principios es que sean operables. Ser operable implica que los componentes de la interfaz de usuario y la navegación deben ser operables. Y acá la primera pauta que da es que sean accesibles por teclado, que indica que tienen que proporcionar acceso a toda la funcionalidad mediante el teclado. Por ejemplo, la navegación, que yo eventualmente, si tengo dificultades para manejar el puntero del mouse, por ejemplo, pueda a través de diferentes tipos de atajos de teclado,
poder navegar e ir yendo a diferentes puntos de la página que estoy viendo. Otra pauta es tener el tiempo suficiente, que es proporcionar a los usuarios el tiempo suficiente para leer y usar el contenido. Por ejemplo, si tengo algún timeout que hace que cuando se cumple ese timeout tengo que generar determinado evento, que el evento no ocurra de inmediato, sino que se le presente al usuario un diálogo en donde se le indique si precisa más tiempo aún para poder hacer la acción que está llevando adelante. Luego hay otro elemento que se traduce como convulsiones, y dice que no hay que diseñar un contenido en modo que se sepa que podría provocar ataques, espasmos o convulsiones. Un ejemplo de estos es que en algunos casos, yo no soy especialista en el área médica, el uso de flashes puede provocar diferentes tipos de problemas físicos en algunas personas. Entonces hay que intentar evitar algunos elementos, fundamentalmente supongo yo que visuales, que puedan generar este tipo de dificultades en los usuarios. Y por último, en el caso de lo que es la versión 2.0 que estamos viendo ahora, de las WCAG, que sea navegable, que es proporcionar medios para ayudar a los usuarios a navegar, encontrar contenido y determinar dónde se encuentra. Entonces, esto es en el sentido, por ejemplo, el título de la página. Generalmente el contenido web que nosotros vemos está basado en un lenguaje de marca que se llama HTML, y dentro del HTML, por ejemplo, se puede indicar el título de una página, se puede indicar una porción de un párrafo, se puede hacer otro tipo de indicaciones que me lleve a mí a poder comprender mejor la estructura del documento, cómo está organizado, poniendo información dentro del código, y de esa manera es más fácil de poder entender, sobre todo, por ejemplo, para softwares que dan asistencia en la lectura automática. Luego hay un elemento tachado y en color rojo, el 2.5, que es modos de ingreso, que es facilitar al usuario operar funcionalmente a través de otros dispositivos de entrada, aparte del teclado. Esto está tachado porque en realidad integra lo que es la versión 2.1 de las WCAG y no la 2.0, pero aquí también es un elemento nuevo que dice que a pesar de que tiene que ser todo accesible por teclado, no se tienen que olvidarse de otras formas de acceso. Hay personas que tienen dificultades para utilizar el teclado y utilizan formas de ingreso de datos alternativas, como puede ser el mouse, como pueden ser teclados reducidos. Entonces también en este caso se indica que se tiene que tener eso en consideración. El tercer principio, que es ser entendible, indica que la información y el manejo de la interfaz de usuario deben ser comprensibles. Entonces hay una pauta que es hacer que los contenidos textuales resulten legibles y comprensibles. Y aquí un ejemplo es, por ejemplo, definir el idioma de la página que estamos viendo. A veces, hoy en día sucede menos, antes sucedía más. A veces entramos a una página y veíamos no todo escrito en castellano correctamente, sino que veíamos algunos chirimbolos. Eso generalmente era algo típico, que era un problema de conflicto entre los sistemas de caracteres, porque ese documento en sí que estábamos viendo no indicaba cuál era el idioma en que debería de ser mostrado. Entonces, indicar el idioma muchas veces ayuda a saber qué juegos de caracteres utilizar. En el caso de que los juegos de caracteres sean, por ejemplo, caracteres chino, árabe u otros, implica también una ayuda muy importante que va más allá de simplemente no ver un tilde o no ver una ñ. Luego, hay otra pauta que indica que se debe ser predecible. Esto significa que hay que hacer que las páginas web aparezcan y operen de manera predecible. Un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, es un link a la página anterior que siempre esté en el mismo lugar. Si yo tengo una serie de páginas que estoy viendo dentro de un sitio y tengo un link para volver a la página anterior. La idea es que no importa en qué página esté, siempre ese link esté en el mismo lugar y no que aparezca en diferentes partes de la pantalla, que puede ayudar a confundir y no hacer predecible cuando yo sé siempre que el link está siempre en la parte inferior derecha, por ejemplo, y lo tenga que estar buscando en toda la pantalla para poder acceder a ese link. Eso es lo que implica de que sea predecible. Y luego, la última pauta de este principio es la entrada de datos asistida. Hay que ayudar a los usuarios a evitar y corregir los errores.
Un ejemplo clásico es la validación de los campos de un formulario. Es decir, si me piden un mail, validar que lo que haya ingresado el usuario sea algo que tenga un formato de un mail. Si lo que me piden es un número, validar que lo que está allí es un número o que cumple determinados rangos. Todo eso, ir dando esa información al usuario, ayudarlo a detectar los errores y evitar que los cometa, es también algo que es importante a tener en cuenta. Y por último, el último principio es que sea robusto. Es decir, que el contenido debe ser suficientemente robusto como para ser interpretado de forma fiable por una amplia variedad de aplicaciones de usuario, incluyendo las ayudas técnicas. La única pauta que tiene este principio es que la compatibilidad, que sea compatible. Se busca que maximizar la compatibilidad con las aplicaciones de usuario actuales y futuras, incluyendo las ayudas técnicas. Entonces acá el ejemplo es, por ejemplo, cumplir con el estándar XML. Es que si yo diseño un documento web, utilizo el lenguaje de marcas HTML, bueno, que cumpla con el estándar XML, que utilice, por ejemplo, XHTML. No voy a entrar en detalles en esto, pero implica un montón de elementos, que utilice los atributos, que cada elemento, cada etiqueta tenga un identificador, que ese identificador sea único, que no repita los atributos, que las etiquetas tengan apertura y cierre, que haga un anidamiento correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ayuda mucho, ¿tá?, a la compatibilidad y la interoperabilidad de los documentos que se generan. Hay algo también que tiene que ver, que es cuál es el nivel de cumplimiento, cómo se mide el nivel de que una página web, un documento web, un sitio web, cumpla con las pautas. Entonces hay tres niveles, se clasifican en tres niveles. A, que sería el más básico, AA y AAA, que sería el mayor. Y el nivel de cumplimiento se determina según las subpautas que cumple. Ahí en la imagen que estamos viendo, no lo dije antes, pero las cosas que estoy utilizando que son de otros lugares, indico a través de un link de donde los he tomado. Esta imagen que está en inglés, pero que sirve como forma ilustrativa, muestra en la primera columna los principios, en la segunda columna muestra las pautas, y en la tercera columna muestra los números de las subpautas, y según las subpautas que se cumplan, se puede cumplir con el nivel A, en segundo lugar con el nivel AA, y si además cumplo con el nivel AA y cumplo con las pautas de la última columna, estoy cumpliendo con el nivel AAA, que es el nivel más alto. Entonces ahora sí, por fin vamos a ver accesibilidad y Moodle. Bueno, vamos a ver entonces, en un principio, varios elementos. Primero vamos a ver lo que es la accesibilidad en Moodle, según el propio Moodle, según el propio Moodle, los desarrolladores de Moodle. Y para más adelante empezar a ver algunas aplicaciones, algunos plugins, algunos elementos que podemos agregar y que existen para darle mayor nivel de accesibilidad a un sistema que está basado en Moodle. Entonces, en un principio, el contenido actual se puede producir por cualquier, dice la gente de Moodle, es producido por cualquier profesor o por cualquier estudiante. Por eso ellos dicen que es imposible decir con un 100% de certeza si es que Moodle o algún sitio basado en Moodle es absolutamente accesible o no. Aquí básicamente lo que están indicando es que una vez que uno instala un sistema, un docente, un estudiante puede subir un archivo, y que ese archivo, ese documento, eventualmente puede no ser accesible. Entonces es muy difícil medir la accesibilidad o garantizar el nivel de accesibilidad en Moodle. A pesar de esto, también indican que desde la versión de Moodle 2.7 en adelante se tiene soporte para lectores de pantalla, ¿tá? En particular, y nombra dos lectores de pantalla sobre diferentes aplicaciones y sistemas operativos para los cuales se tendría soporte. Y también dicen que cuando en Moodle tienen que presentar el contenido para mejorar en lo que tiene que ver con la accesibilidad web, ellos indican que siguen las pautas de las WCAG 2.1. Acá no dicen estrictamente que los cumplan, sino que lo toman como un elemento base para intentar siempre estar lo más cerca posible de cumplir con esas pautas. Luego hacen una pequeña aclaración, que también allí que en Moodle 2.7 se añadió un nuevo editor, Atto. Cuando uno tiene que generar contenido en el propio Moodle, a veces aparece una ventana de edición con una barra de herramientas,
y generalmente el editor de texto que allí aparece puede ser un TinyMC o Atto a partir del 2007, que es la opción, que no solamente ayuda a mejorar el cómo cualquiera puede usar el propio editor, sino que también ayuda a mejorar la accesibilidad del contenido producido en él. O sea, Atto básicamente, TinyMC también lo hace, cuando agregamos una imagen nos obliga a poner un texto alternativo, nos sugiere que pongamos textos alternativos cuando colocamos links, etc. En ese sentido es en lo que se refieren que Atto hace aportes en lo que tiene que ver con la accesibilidad. Dado que muchas partes de la interfaz del usuario de Moodle son dinámicas e interactivas, nosotros dicen, seguimos las recomendaciones de ARIA para informar a las tecnologías asistivas, tales como los lectores de pantalla. ARIA es un conjunto de atributos que el lenguaje de marcas HTML tiene definido, que si uno define esos atributos de manera correcta, en las etiquetas correctas, ayuda en gran medida a, como dice aquí, las tecnologías asistivas, los softwares como los lectores de pantalla, a que cumplan su función de mejor manera. Y finalmente hay una nota publicada este año en el blog de Moodle.org, en la que indican que en el caso de Moodle 3.9 y 3.10, que son casi las últimas versiones, hoy en día ya está disponible la 3.11 y también la 4.0 a un nivel, podríamos decir, beta. Nuestro equipo, hablando del equipo de Moodle.org, ha estado trabajando en estrecha colaboración con un experto en accesibilidad externo, independiente, para garantizar que nuestro LMS cumpla con las WCAG 2.1 a un nivel AA. Es más, leyendo más adelante, hacen un anuncio en que dicen que Moodle 3.9 y 3.10, entiendo yo, habrían alcanzado a través de un consultor externo independiente una certificación de cumplir con WCAG 2.1 AA. Entiendo que hablan en sí del software que uno se descarga y que instala en el núcleo, y no del contenido que suben eventualmente los usuarios. Entonces ahora voy a empezar a mostrar algunos elementos. Hice un raconto de todos los plugins que están disponibles hoy en día en Moodle.org, y que hablan de que hacen un aporte a la accesibilidad si los tenemos instalados en nuestros sistemas Moodle. Y voy a arrancar por lo que tiene Moodle. Moodle tiene la posibilidad que nosotros podemos instalar temas, o sea, que sería como instalar una mejora a la interfaz gráfica que se muestre. Aquí el primero que voy a mostrar es un tema que se llama Adaptable, adaptable si lo leo en castellano. Es un tema que, bueno, que acá dice, bueno, tiene 2 columnas altamente personalizables, diseño para su uso tanto en grandes instalaciones universitarias como en pequeñas empresas de formación. Adaptable muestra, básicamente da texto fluido, lo cual es muy bueno para los lectores de pantalla, automáticamente se adapta a cualquier tipo de dispositivo donde estemos viendo la aplicación, detecta si el dispositivo donde estamos mirando es un celular, una tablet, un PC, básicamente detecta también el tamaño de la pantalla y se adapta a ese tamaño y muestra el contenido según el dispositivo. Y es muy bueno tenerlo instalado porque ya genera ese aporte. No es necesario tener, como en otras épocas, un sitio, una versión para móvil, una versión para tablet, una versión para PC. Con esta, tener un tema como adaptable alcanza para resolver ese tema. Y fundamentalmente, como decía, da una cuestión de texto fluido, también coloca texto alternativo en las imágenes y otro tipo de elementos que ayudan mucho a la accesibilidad. Adaptable es algo desarrollado por la comunidad en los últimos años, que se basaba en otro tema que se llamaba BCU, que era de la Universidad de Birmingham, que en su momento fue desarrollado para la Universidad de Birmingham, lo pusieron disponible para Moodle.org, se transformó en un momento en uno de los plugins más descargados de Moodle y que el más utilizaba. Y cuando la Universidad de Birmingham dejó de darle soporte, la comunidad lo tomó, ya que era muy utilizado, y le dio continuidad a ese proyecto. En la Universidad de la República, el tema que utilizamos para el Moodle de la universidad es justamente este tema que les estoy mostrando ahora. Pero no es el único, hay otro tema también que se llama Moog. Nunca lo instalé, no lo conozco, debo ser sincero, pero también bueno, habla que es un tema moderno, sencillo, centrado en el contenido principal,
y a algún otro elemento más vinculado con sus características, pero también es una alternativa adaptable, que por lo que he podido ver en videos y en capturas de pantalla, permite generar una interfaz de acceso al sistema, una interfaz gráfica de uso del Moodle, que es bastante amigable y que también tiene esas bondades como tener texto fluido y adaptarse a diferentes tipos de dispositivos. Luego, ya yendo a plugins que podemos incorporar para mejorar alguna de las cuestiones, está este plugin, que es un plugin bastante antiguo y que se sigue manteniendo, y es muy recomendado de tener instalado por el propio Moodle, que se llama Accessibility. Tiene ese nombre que le quedó así, y allí vemos que hay unas letras A, pero que no tienen que ver con la A, la AA, la AAA que veíamos de cumplimientos de pautas de accesibilidad, sino que es un bloque que aparece en el Moodle cuando uno entra y permite elegir contrastes, cambiar el color automáticamente del Moodle para tener diferentes opciones de contrastes, y también aumentar o disminuir el tamaño de la fuente. Para las personas que tienen problemas de visión es una ayuda muy importante. También permite que esto se guarde, esas opciones, en el navegador de la página local que uno lo está viendo, y cada vez que uno entra al Moodle ya tiene esas opciones de contraste y de tamaño de fuente que uno eligió. Este plugin es gratuito. Cuando no sean gratuitos va a haber un signo de pesos arriba en el título. Content Page. Puse este plugin aquí porque en su definición habla mucho sobre la accesibilidad y la aporte que hace la accesibilidad. Dice: diseñado para que desde él tutores, profesores y técnicos puedan agregar contenido en los cursos, siguiendo estándares de usabilidad y accesibilidad. Esta herramienta se encargará de señalar las buenas prácticas de agregar texto, imágenes multimedia, entre otros. Allí pueden ver al final del todo que aparece un link a YouTube, donde pueden ver un video de unos 13-14 minutos que muestra un ejemplo completo de cómo crea este recurso y cómo lo utiliza. En sí, el recurso es una presentación, es un híbrido entre lo que es un recurso y una actividad de Moodle. Crea una presentación, permite ir avanzando esa presentación en diferentes diapositivas dentro del curso, y hasta incluso permite agregar preguntas del banco de preguntas y hacer pequeños cuestionarios vinculados con el slider que uno está viendo. En sí, accesibilidad no aporta demasiado, sugiere poner textos alternativos cuando uno agrega imágenes, y luego tiene que, cuando uno lo está viendo, permite elegir una opción de alto contraste en el momento que lo está mirando. En sí, me pareció mucho más interesante el plugin por el recurso que ofrece, que en sí por lo que ofrece por accesibilidad. No está mal que siempre se tenga en cuenta la accesibilidad, aunque sea mínimamente, pero se promociona como que la accesibilidad es un tema tan importante que tal vez, si uno se centra en eso, cuando va a ver cómo funciona el plugin, se pueda sentir en ese sentido decepcionado. Igual, me parece que vale más el plugin por lo que ofrece como recurso, que en sí por lo que innova en lo de accesibilidad, pero bueno, está puesto aquí porque la idea era hacer un recorrido de todos los plugins que se encuentran en la actualidad y que den opciones vinculadas con la accesibilidad. Luego está Ali, que es un plugin y que es de pago. O sea, uno puede instalar el plugin gratuitamente, pero si uno no tiene un usuario y una contraseña del sistema que le da soporte a este plugin, el plugin no va a funcionar. En realidad es un conjunto de plugins, pero los pueden identificar por Ali, y proporcionan puntuaciones de accesibilidad y herramientas para los archivos cargados en Moodle por los profesores o por los usuarios en general. También proporciona tipos de descarga alternativos para mejorar la accesibilidad. Por ejemplo, un audio, texto en braille, etc. Otras opciones alternativas a los textos tradicionales. Entonces, este es el primer plugin de los que estoy mostrando, que ataca un tema central que tiene que ver con los niveles de accesibilidad de un sitio web, que tiene que ver con el contenido que generan los usuarios y que suben, que es muy difícil chequear el nivel de accesibilidad que estos tengan. Ahí pueden ver una captura de pantalla donde muestra
cómo puntúa a un documento que fue subido, y le da una calificación que cumple con un 98% de lo que se considera de accesibilidad. Y también da indicativos de qué es lo que no cumple, ¿tá? Y da recomendaciones de qué habría que hacer para que los cumpla. Ahora aquí estoy mostrando ReadSpeaker, que en realidad no es un plugin, no es de Moodle, pero es un software que es pago. Y puede haber otro software como estos ustedes buscan, pero se los muestro como un ejemplo, porque se integra con Moodle a pesar de que no es un plugin. Y básicamente lo que es, como la imagen que ustedes están viendo allí, es un lector de texto embebido. Es decir, uno puede ir a un texto, señalarlo como se muestra ahí, hacer clic con el botón secundario y da diferentes opciones. Por ejemplo, escuchar ese texto que está allí. Da muchas opciones en ReadSpeaker, no sé lo que estamos viendo acá, para básicamente traducir lo que está escrito en texto a voz. Si quieren ver cómo funciona, pueden ir al propio sitio de ReadSpeaker y ver cómo funciona allí. Y también, por ejemplo, pueden entrar al sitio de la Intendencia de Montevideo, que a la fecha que estamos haciendo esta actividad, en noviembre del 2021, la Intendencia de Montevideo, el sitio de web de la Intendencia de Montevideo, lo utiliza, y ahí pueden ver el funcionamiento en un sitio en producción del funcionamiento de ReadSpeaker. Esas mismas opciones o funcionalidades también se pueden integrar a Moodle. De hecho, en Europa es obligatorio que muchos sitios den esta opción de pasar el texto a audio. Pero volviendo un poco haciendo al futuro, es el presente, pero al mismo tiempo es el futuro, porque no todos los Moodles en producción del mundo hoy en día tienen una versión de Moodle 3.11. Las versiones más nuevas que están en producción andan en la 3.8, 3.9, si en la 3.11 ya está disponible, pero la 3.11 lo que hace es incorporar algo que es un kit de accesibilidad. Es la primera versión de Moodle que ya incorporará esto. Entonces, integran una versión starter de un kit de accesibilidad de Brickfields, que es una empresa. Hay una versión, esto es gratuito, pero se pueden acceder a otras opciones, para ayudar a las organizaciones a crear contenidos accesibles para sus cursos. La versión starter del kit de accesibilidad permite a los educadores y administradores evaluar la accesibilidad del contenido de su curso e identificar los problemas de accesibilidad existentes más frecuentes. Además de permitir obtener una visualización gráfica de los tipos de los errores y un informe con una visión global de todos los errores, para usarlo, en primer lugar, el administrador del sitio debe registrarse en Brickfields. El registro es gratuito y uno obtiene la posibilidad de vincularlo con el plugin y hacer uso de esa versión Started, para después poder activar la extensión en el sitio de Moodle. Esto es muy importante, porque el gran escollo que tiene la accesibilidad, sobre todo en sitios como estos donde se suben documentos por parte de los usuarios, es que esos documentos que los usuarios suben cumplan con las normas de accesibilidad. Y aquí lo que estamos viendo en la captura es una visión que tiene un administrador, en donde ve cuáles son los elementos, en particular en este caso de un curso, que tienen problemas de accesibilidad o no. ¿Tá? Eso permite que el administrador pueda tener un paneo general de lo que pueden ser los problemas de accesibilidad de los recursos que son creados por los usuarios. Pero además de eso, esto viene acompañado de otro plugin que es un bloque del kit de accesibilidad. Y entonces se dice que si el kit de accesibilidad está habilitado por el administrador del sitio, los profesores del curso pueden tener permitido añadir un bloque de revisión de accesibilidad, como el que estamos viendo allí, es un bloque que aparece en la columna al costado del curso. Ese bloque permite enviar a los cursos un análisis de la accesibilidad y después proporcionar información útil, bueno, incluyendo un resumen de los errores de accesibilidad para el curso categorizado por los tipos de errores, como podemos ver allí, un mapa de calor, que no lo podemos ver, pero que resalta los errores para cada elemento del curso. Ese mapa se puede activar o desactivar, haciendo clic en el ojo que vemos allí, en el icono del ojo, un enlace al kit de accesibilidad que incluye diferentes reportes y la lista de errores con enlaces para editar los errores. Es decir,
se da esa información, además dice que se puede descargar el reporte en formato PDF, pero le da toda esa información al docente sobre su curso. El docente a partir de ahí puede tener un estado de situación del nivel de accesibilidad, básicamente de los problemas, de lo que está mal, y le indica claramente cuáles son los problemas, y a partir de ese momento uno tiene la oportunidad de poder corregir esos problemas de accesibilidad y hacer que el curso tenga un nivel mayor de accesibilidad en función del contenido que uno está subiendo. Entonces, para ya ir finalizando, vamos a ver cuáles son las recomendaciones. Bueno, las recomendaciones básicas son instalar el plugin para manejar fuente y contraste de accesibilidad. Ese plugin que se llama Accesible permite manejar las fuentes, permite manejar el contraste, y es bastante útil. No es un plugin para nada molesto, es un plugin que es bastante robusto, tiene para diferentes versiones de Moodle, para las más actuales, y está en continuo desarrollo y actualización. Y luego es instalar un tema gráfico que sea accesible, por ejemplo como adaptable. Eso ya va a permitir que nuestro sitio sea mucho más accesible y también usable por una gran cantidad de los usuarios a partir en diferentes tipos de dispositivos, y facilitar mucho la tarea de, por ejemplo, los softwares de lectura, de apoyo de lectura. Luego las recomendaciones intermedias, y vale decir que las recomendaciones básicas son totalmente gratuitas. Si tengo un grupo de personas que le dan soporte a mi Moodle, no tengo que gastar ni un solo peso ni un solo dólar para poder tener eso disponible. En cuanto a las intermedias, ya sería crear y agregar contenido que siga directivas básicas de accesibilidad. ¿No? Como en sí, el tipo de fuentes que se utiliza, yo no voy a entrar en ese tema, pero se recomienda usar fuentes como Arial y no como Times New Roman, porque Times New Roman tiene serifa. Eso en cierto momento era bastante más complejo para los software que pasaban el texto a voz, de poder reconocer el texto. Hoy ya no es tan así, pero tener diferentes tipos de esas cuestiones. Cuando yo creo documentos, que esos documentos en la medida sean lo más accesibles posible. Mostrar textos alternativos, multimedia con subtítulos, poder dar opciones para los lectores de texto, favorecer la navegabilidad y la legibilidad de los documentos que uno hace. Esto está como intermedio porque para un cuerpo docente, por ejemplo, que podamos tener en una institución, hay que capacitarlo, hay que dar talleres, hay que capacitar a las personas para que sigan determinadas directivas y puedan generar ya sea documentos que suban, o que cuando creen contenido directamente en el propio Moodle, pongan un texto alternativo, sepan cuál es la función del texto alternativo, que no alcanza con poner imagen del tema 1, y hasta incluso utilizar imágenes y otro tipo de recursos cuando sea necesario, poner traducciones con subtítulos de los videos que se están viendo, poner la versión en texto para que pueda ser leída de un audio para las personas que no escuchan, hasta incluso, si es posible, poder tener traducción en lengua de señas de eventualmente los videos que se estén mostrando o de los audios que uno tenga disponible, por ejemplo. Y ya más avanzado sería poder tener lectores embebidos como el que vimos, que ya tienen un costo. Lo hablo de avanzado en el sentido no de lo posible e imposible, sino en definitiva de los costos que esto tiene. Chequeadores de nivel de accesibilidad del contenido, como los que vimos, los que eran pagos, como Ali, y eventualmente este kit que está viniendo ahora de accesibilidad, que nos implicaría actualizar a versiones 3.11 o 4.x. En este momento en la Universidad de la República tenemos la versión 3.9, la actualizamos hace muy poco, y además fundamentalmente porque es una aplicación que tiene soporte de seguridad por un par de años más. Entonces, implica cambiar la versión 3.11, implica tener un cuerpo de personas que puedan actualizar el Moodle, y que lo tengan que actualizar muy cerca en el tiempo nuevamente, lo cual es muy trabajoso. Y el 4.x, yo diría con todo respeto en este momento por el grado de desarrollo que tiene, ya sería un riesgo, porque habría que esperar que esa versión madure un poco más como para tener un sistema en producción. Y las conclusiones,
Bueno, en general las conclusiones que veníamos acá, que era para hablar de cuáles son las opciones que nos daba Moodle en cuanto a accesibilidad o el estado actual, es que se pueden usar herramientas gratuitas y fácilmente administrables que aumenten el nivel de accesibilidad de una instalación de Moodle, como por ejemplo la del tema y el contraste, adaptable y accessibility. Existen otras herramientas pagas y gratuitas también que se pueden integrar a Moodle para aumentar la accesibilidad de la plataforma. Se es consciente por parte de Moodle, como ellos le indican, de la necesidad de hacer más accesible la aplicación y se realizan esfuerzos en ese sentido. Las últimas versiones de Moodle aparentemente cumplirían, o sea, estarían certificadas para la WCAG 2.1, en sí en lo que es la instalación y no en el contenido. Y las versiones más recientes de Moodle y las futuras van a tener integradas herramientas que permitan evaluar el contenido creado por los usuarios, en cuanto al cumplimiento de las normas de accesibilidad. Esto, juntado con el punto anterior, sería un cambio muy importante en función de las posibilidades que Moodle nos da en cuanto a tener un sitio que cumpla con niveles y estándares altos de accesibilidad. Y finalmente, la generación de contenido por parte de los usuarios. O sea, eso en este momento podríamos decir que es el punto clave para que nuestro Moodle sea más o menos accesible, que es que el contenido que los usuarios generen en Moodle, ya sea en la propia plataforma o que lo suban, cuando lo generen, tengan en consideración las pautas de accesibilidad web para que esos contenidos que generan esos recursos sean lo más accesibles posibles. Así que no tengo más nada que decir, les agradezco mucho por la atención y bueno, les doy paso a ustedes. Bueno, José, muchas gracias por estos minutos. De verdad ha sido muy interesante todos los puntos que trajiste. Sin duda que nos quedamos pensando un montón en cómo podemos aplicar a todos quienes estamos involucrados en lo que son las plataformas virtuales educativas, porque son muchísimas las herramientas que podemos aplicar para, bueno, para ir hacia una accesibilidad, ¿no? Y de esa manera generar mayores aprendizajes. Es súper valioso todo lo que nos has contado y seguro va a servir para todos quienes estén mirando esto y luego poder aplicarlo. Así que muchas gracias de nuevo. Sin duda que se nos abre como un sinfín de oportunidades y de temas a ahondar para aplicarlos, en nuestro caso en particular, en la plataforma AVE, que es el Aula Virtual de Educación, que gestionamos desde el programa de Educación y TIC, y bueno, y seguro que vamos a seguir investigando en todos estos asuntos. Así que muchísimas gracias. Por favor, a ustedes. Bueno, es por esto ahora que desde el programa de Educación y TIC queremos mostrarles, presentarles algunos videos que nos cuentan las experiencias de cursos que fueron alojados en la plataforma y bueno, cómo utilizaron la misma para una mayor usabilidad y accesibilidad. Desde 2014, la ANEP, a través del Programa de Lectura y Escritura en Español, desarrolla un proyecto de promoción de la lectura que denominamos Biblioteca Solidaria. En este momento son 1000 escuelas y jardines que están participando en él, y uno de los componentes claves de este proyecto es la conformación de los equipos comunitarios de lectura. Cada escuela y cada jardín invita a la comunidad, a familias, a vecinos, a exalumnos, a integrarse en un equipo y a formarse como mediadores de la lectura. Estos equipos concurren al aula una vez a la semana y leen a los niños desde inicial hasta sexto año escolar. Bien, durante los años previos a la situación de emergencia sanitaria, el equipo de PROLE realizaba un encuentro anual con los mediadores de lectura que integraban estos equipos. Eran encuentros presenciales,
en los que nos poníamos todos a trabajar con los libros de literatura infantil, a conversar sobre los libros, a conocer autores y a compartir nuestras experiencias o las experiencias de ellos fundamentalmente en el aula y con los niños. Una vez que esta situación se alteró, se vio alterada, ¿verdad?, y que ya no fue posible encontrarnos presencialmente, empezamos a pensar en posibilidades de mantener ese vínculo con los equipos comunitarios de lectura, a pesar de que la presencialidad ya no era posible. En este sentido es que en coordinación con el programa de lectura del Ministerio de Educación y Cultura, juntos vimos la posibilidad de hacer uso o integrarnos e integrar a los equipos comunitarios de lectura a la plataforma ABMEC, ¿verdad? Sin lugar a dudas, esta posibilidad para nosotros significa también un avance en la formación de nuestros equipos, en la alfabetización digital, ¿verdad? Porque implica el manejo de herramientas digitales que no todos estamos familiarizados de la misma manera. Implicó ciertos desafíos como de poder, por primera vez crear un correo, una dirección de correo, entender cómo es que se funciona en este mundo digital, que muchas veces nuestros propios hijos saben más que uno, ¿verdad?, y lo dominan mejor. Creemos que la plataforma empezó a oficiar de un gran trampolín de todos estos equipos hacia este mundo en el que lo virtual, lo digital, va cobrando cada vez más relevancia. Esta plataforma nos permite sostener a estos equipos en contacto entre sí, en contacto con el equipo, en contacto con libros, ¿verdad?, que las escuelas, que vamos distribuyendo a las escuelas, y pueden ir fortaleciéndose entre sí, ¿no?, a modo de una red entre ellos, porque en esa plataforma ellos pueden escribir o pueden grabar cómo está siendo esta experiencia de ser lectores a los niños, muchas veces mediando o lecturas mediadas por la tecnología, en cuanto han tenido que videograbarse y enviar esas videograbaciones a los niños, porque esa lectura presencial no había sido posible durante mucho tiempo. El desafío que se presentaba también en esto que pretendíamos, que era tratar de sostener la actividad de lectura permanente en las escuelas por parte de los equipos comunitarios de lectura, se le sumaba de que, imagínense, cada escuela integrante del proyecto conforma un equipo, por lo tanto hay 1000 escuelas, 1000 equipos comunitarios de lectura. No es menor la población participante, que está distribuida a lo largo y ancho de todo el país y que es muy diversa, ¿verdad? Entonces, hay quienes tienen un uso muy frecuente de las tecnologías, hay otros que lo hacen de manera incipiente y otros que el acceso, el uso de la plataforma les implicaba un salto cualitativo, una inclusión en el mundo digital y en la cultura escrita en definitiva, ¿verdad? Entonces, creemos que las posibilidades son muchísimas que otorga la plataforma, pero un aspecto a considerar también importante es que la plataforma por sí sola no es garantía de que se generen los intercambios, las conversaciones, sino que también es importante la presencia de quienes estén gestionando esa plataforma, en donde la persona que ingrese a participar, a hacer las lecturas, las actividades, a compartir con otros sus propias experiencias, pueda encontrar ahí un referente con quien intercambiar permanentemente. Entonces están las personas, ese referente humano que precisamos y la plataforma que nos brindan las herramientas para que efectivamente estemos todos incluidos en este mundo digital.
teniendo en cuenta, como decía María, la población a la que nos enfrentábamos, que es una población diversa, con perfiles muy variados y además multitudinaria, era muchísima gente con la que desde el programa de lectura no estábamos acostumbrados a trabajar con tanta. La plataforma nos permite, tiene muchas funcionalidades y permite una accesibilidad muy fácil. Por un lado, pueden acceder a materiales, el propósito del proyecto, que es generar equipos comunitarios en mediación a la lectura, pueden acceder a esos materiales que de otra manera no tendríamos cómo hacérselos llegar, o sería mucho más difícil hacérselos llegar. Lo otro que armamos dentro de la plataforma eran distintos foros, tanto foros para que pudieran compartir sus experiencias, como foros también de dudas. Y es muy importante el foro para compartir experiencias porque, como también decía María, es la posibilidad de generar una red y de que haya un intercambio entre equipos que de otra manera, porque están distribuidos en todo el territorio nacional, no tendrían forma de conocer lo que están haciendo unos y otros y de poder compartir esas experiencias. Desde la experiencia del programa de lectura, la plataforma, algo que nos ha permitido no solamente en este proyecto, sino en todos los cursos que venimos haciendo justamente, es la participación de la gente del interior que de otra manera muchas veces queda excluida de la formación y de este tipo de experiencias. Hola, yo soy Natalia Maidana, del equipo de Educación y Género de la Dirección de Educación del MEC. Yo soy Carolina Sanguinetti, del equipo de Educación Inclusiva de la Dirección de Educación del MEC. Y bueno, queríamos compartir, en base a la pregunta de por qué elegimos en nuestros programas realizar cursos autoadministrados. Y bueno, nosotras, en el caso de Educación y Género, venimos desde el 2016 trabajando en propuestas de cursos virtuales con la modalidad de tutorías. Y bueno, en estos años fuimos viendo que había una oportunidad que ofrecían los cursos autoadministrados que valoramos en varios sentidos valiosos. Por un lado, porque nos permite que la gente pueda decidir de forma autónoma en qué momento realizar el curso. Sabemos que ahora, y sobre todo a partir de la pandemia, hay una enorme oferta de propuestas de formación. En nuestro caso, los cursos van dirigidos para docentes, técnicos, técnicas que trabajan en el ámbito educativo. Y bueno, los cursos cuando son tutoriados tienen como una agenda de inicio y finalización, y una de las ventajas en este caso era que la persona pueda elegir el momento oportuno para su formación. Bueno, por otra parte, otra oportunidad que brindan estos cursos es que se pueden anotar muchas personas y tener un cupo. Una de las dificultades que se nos presentaban cuando tenemos cursos tutoriados es que cada tutora o tutor tiene un cupo limitado de personas, y lo que nos ha venido pasando en el marco del programa de formación para la igualdad es que siempre tenemos muchas más inscripciones que posibilidades de ofrecer cupos. Entonces esta modalidad de cursos también se hace como más accesible, llega a más población y también genera un grado de satisfacción cuando la gente tiene interés de participar de estas propuestas de formación, y muchas veces se anota 1, 2 o 3 veces y no tiene un cupo. Por otra parte, es una posibilidad de llegar a lugares de todo el país, que sabemos que muchas veces las propuestas de formación se centralizan en Montevideo o en el área metropolitana, y bueno, esta es otra oportunidad que las personas, primero de distintas localidades y departamentos, y también en relación a los cursos tutoriados, que se lanza un periodo de inscripciones definido, y muchas veces se anotan durante ese periodo la gente que le llega la información. Con esta modalidad de cursos, aunque a la persona le llega, digamos, a los meses de haber sido lanzada la propuesta, igual tiene oportunidades de inscribirse y poder realizar esa formación. Bueno, otra ventaja de estos cursos es que permite aprovechar recursos de manera de que una vez, bueno, se destinan recursos para el diseño, los contenidos, el montaje del curso en la plataforma, armado toda la propuesta que requiere en realidad varios insumos para que el curso pueda salir, pero después de alguna manera ahorramos en el sentido de estar contratando las tutorías durante todo el año. Otra de las ventajas que vimos de estos cursos es que, por ejemplo, en nuestro caso, que nuestras formaciones tienen que ver con los temas de género, es que en todos los cursos, por ejemplo, cursos vinculados a prevención del abuso sexual, noviazgo libre de violencia, aporte de las masculinidades para el trabajo en el ámbito educativo, derechos sexuales y derechos reproductivos,
cognitivos, no sé, toda la gama de cursos que ofrecemos en el programa de formación siempre tienen un módulo que es introductorio, que habla sobre, bueno, qué es el género, cómo trabajamos temas de género en la educación, qué implica trabajar desde la perspectiva de género y de derechos humanos. Entonces, también vimos que este tipo de cursos tiene como un potencial importante para temáticas introductorias. ¿Qué nos permite esto? Por ejemplo, si armamos un curso autoasistido sobre género y educación, bueno, ese curso ya puede servir como un módulo previo para todos los otros cursos, aunque sean tutoriados. Entonces ahí también, en ese sentido, se ahorran recursos y se van como también generando una propuesta de formación donde se puede ir como compaginando las distintas producciones de cursos que vamos realizando desde el programa. También esta modalidad de los cursos, así como las otras propuestas de formación, tienen otra virtud para el trabajo del equipo y de la dirección de educación, es que nos permite entrar en diálogo con distintos programas, con distintos equipos, de poder coordinarnos, de poder intercambiar sobre los temas que trabajamos. Y por ejemplo, para los cursos autoasistidos que estuvimos diseñando este año, que uno tiene que ver con políticas de primera infancia y género y derechos, y otro con temas de discapacidad, sexualidad y derechos, por ejemplo, ahí estuvimos en articulación con el equipo de primera infancia, el equipo de educación inclusiva, el equipo de comunicación, los otros ejes de derechos humanos, y bueno, y eso también no solo colabora para las propuestas de formación, sino que además como que teje relaciones, vínculos y propuestas conjuntas que nos ayudan después a pensar otro tipo de propuestas. Desde el enfoque de derechos humanos, la educación inclusiva promueve la mirada de la diversidad como oportunidad y en este sentido es importante contemplar las condiciones de accesibilidad en todo el proceso, en todas las fases de construcción de un curso. En este caso, la experiencia que hemos compartido de un curso autoasistido, pero también esto tiene significado en las diferentes propuestas de cursos. Entonces, las condiciones de accesibilidad y el enfoque del diseño universal para el aprendizaje son herramientas fundamentales de enorme riqueza para poder generar la complementariedad y que sean transversales a las propuestas educativas que se alojan en la plataforma. En este sentido queremos resaltar el aprendizaje constante que se desarrolla cuando vamos trabajando la planificación, en el diseño de estos cursos, cuando vamos pensando con las compañeras, con diferentes técnicos y personas que trabajamos en estas temáticas, porque sabemos que lograr las mayores y las más adecuadas condiciones de accesibilidad es un proceso, y actualmente estamos en ese proceso con mucho camino transitado y ganado, y también con muchos desafíos. Entonces les invitamos a que puedan contemplar estas condiciones, a que puedan pensarse y reflexionar con las demás personas para poder generar estas propuestas de manera más accesible y tomando estos insumos que les pudimos acercar en la instancia de hoy. Le voy a dar la palabra a Silvia Trías, quien forma parte del equipo de Educación y TIC, de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, quien nos va a contar un poco sobre un trabajo que venimos realizando hace algún tiempo ya, sobre los parámetros de accesibilidad en la plataforma. Silvia, bienvenida y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un placer estar acá compartiendo con ustedes este ratito. Sin duda que todo lo que José nos trajo fue, bueno, más que una introducción, fue una zambullida en este mundo de la accesibilidad en nuestras plataformas. Por suerte, en muchas cosas les podemos decir que, bueno, que coincidimos por lo menos en buscar esos caminos, que es donde estamos ahora, comenzando a buscar esos caminos. Así que bueno, va a haber algunas cosas que van a estar reiteradas, que vamos a pasarlas un poco por arriba, porque fueron demasiado bien explicadas ya, y no es necesario volver sobre ellas. Les voy a compartir también una presentación, para que nos facilite un poquito
el recorrido. Bueno, de lo que vamos a hablar ahora es un poquito, como les contaba hace un minuto Florencia, en dónde estamos nosotros hoy desde el aula virtual de educación del Ministerio de Educación y Cultura, pensando este tema, ¿verdad? Y nosotros en realidad estamos pensándolo, como conversaba ahora José, desde empezar a impulsar lo que tiene que ver con los contenidos y los formatos que estamos trabajando en los distintos cursos virtuales que tenemos en la plataforma, tanto los que provienen de nuestros programas y proyectos, como los que se alojan desde socios externos que tenemos. Y para poco a poco ir logrando tener, bueno, esto, un índice mayor de accesibilidad para nuestros usuarios, tanto para quienes vengan como participantes a nuestros cursos, así como quienes tengan la función de tutores o de contenidistas. En ese sentido, bueno, el objetivo es justamente el buscar aumentar nuestro nivel de accesibilidad. Para poder lograr ese objetivo, lo primero que hicimos fue, bueno, revisar en qué estábamos, cómo estábamos en este tema, y bueno, encontramos mucho para trabajar. Sabemos que este no es un trabajo que vamos a hacer de un momento para otro, sabemos que es una progresión a la que nos vamos a ir acercando, bueno, como podamos, con el compromiso de todos, buscando las mejores alternativas y caminos, y para eso vamos a ir generando algunas herramientas, ¿verdad? Algunas posibles rutas para que podamos ir logrando mayor accesibilidad, y para eso, bueno, es que estamos trabajando en un documento base, que es un poquitito lo que les vamos a tratar de resumir ahora. Nosotros, bueno, partimos también de un concepto que ya describió muy bien José, y que tiene que ver con pensar la accesibilidad web como un espacio muy amplio en donde todos podamos ser partícipes, quienes trabajamos todos los días dentro de las aulas virtuales y quienes se acercan como usuarios a ellas, que todos puedan tener la posibilidad de entender, de producir, de navegar, de interactuar, sin que haya obstáculos que estén entorpeciendo esa llegada y esa interacción con los contenidos que le brindamos en los cursos. Pensamos que realmente nuestro programa tiene ya algunos compromisos asumidos que le permiten pensar desde este espacio cómo promover entonces esto que decimos nosotros de que todos y todas tengan derechos en el uso y en la interacción con la tecnología. Cómo promover también espacios de educación formal y no formal, y cómo garantizar un aprendizaje de calidad para toda la vida. Y creemos que justamente en la medida en que logremos hacer más accesible nuestra AVE, vamos a poder ir cumpliendo mejor con estos compromisos que nosotros hemos asumido como programa. Bien, nuestros fundamentos pedagógicos para pensar los contenidos que vamos a desarrollar dentro de los cursos virtuales se apoyan en el enfoque dual, diseño universal de aprendizaje, justamente pensando en que necesitamos un entorno que se adapte a la diversidad de usuarios y que sea lo más flexible posible. En ese sentido, pensamos que algunos de los principios DUA son útiles para trabajar en esto de la inclusión digital. Por ejemplo, puntualmente proporcionar múltiples formatos para la representación de la información y de los contenidos, que no nos quedemos estrictamente con el uso de uno de los formatos, sino que podamos tener varias vías de acercamiento y de contacto con el contenido, que puede ser una vía que predominantemente sea visual y estemos trabajando con texto, y otras vías que sean
auditivas y podamos incluirle los audios, o que usemos multimedia, contextos alternativos y demás. Proporcionar también múltiples formas de motivación y de implicación de los usuarios para con los cursos. Y creemos que ahí la llave está en la flexibilidad, y la flexibilidad tiene que ver con justamente la inclusión, ¿verdad? El poder pensar que hay diversas necesidades, y por lo tanto nosotros deberíamos ofrecer diferentes alternativas que puedan entonces estar disponibles para todas las necesidades. Y por último, facilitar múltiples formas de expresión a través de diferentes tipos de propuestas y actividades, que no nos quedemos siempre con la participación en un foro o el responder un cuestionario, sino que tratemos de que quien está en ese momento siendo un participante o un usuario tenga también ese abanico de posibilidades para poder cumplir con las consignas, y que nosotros desde el otro lado, del lado de la tutoría, tengamos esa flexibilidad de poder proponerla, incorporarla y evaluarla. ¿Cuál es nuestra meta a corto plazo? Porque sabemos, como dijimos hace un ratito, que esto es un camino que vamos a ir generando lentamente, y con el apoyo de todos quienes quieran formar parte de los tutores contenidistas de nuestros cursos. Por lo tanto, lo primero que tenemos como objetivo es ir pensando en eliminar las barreras, las que podemos observar, las que podemos detectar, aquellas que pueden ser sensibles a que con pequeños cambios generen mayor accesibilidad y faciliten, en la medida de lo posible, tanto el acceso a los cursos como los recorridos, y también, bueno, el éxito en los cursos, ¿verdad? Para ello, pensar en forma empática, sobre todo en relación a la diversidad de usuarios, y a la diversidad también de tutores que vamos a tener trabajando dentro de nuestro espacio. No voy a ahondar en este tema, sin duda que fue muy bien ya explicado y definido, pero bueno, trabajamos también pensando en estos 4 principios que tienen que ver con que los materiales sean perceptibles, los criterios de operatividad, de ser comprensibles y la robustez, que José ya los super explicó. Entonces, ¿por dónde estaríamos empezando? Empezamos desde el punto 0, y es cuando nos ponemos a pensar en que vamos a diseñar un curso para la plataforma, ¿sí? Y desde allí ya tener en cuenta cuáles son las herramientas que nos ofrece el Moodle con el que estamos trabajando para generar accesibilidad. Y después tener en cuenta el perfil de los usuarios. Sabemos que los usuarios van a ser diversos, pero también sabemos que tenemos recortes de población hacia el que estamos enfocando como destinatarios de nuestros cursos, ¿verdad? Y quizás queda esto bien ilustrado en los videos que pudimos ver anteriormente, donde, bueno, grupos de personas con diferentes necesidades pudieron ser partícipes de estas actividades a través de la plataforma, en la medida que pudimos eliminar algunas barreras de acceso. También, ¿por qué no?, tener en cuenta al usuario y al perfil del usuario, para darle un espacio en el que nos comunique cuáles son sus necesidades y que podamos entonces hacer allí las adaptaciones requeridas. Generar estos ajustes, bueno, justamente que vayan pautando una mayor accesibilidad, y para eso nosotros hemos configurado un apoyo, digamos, que es una lista de verificación para ver, bueno, cuáles son aquellos puntos que podemos ir mejorando para promover mayor accesibilidad en nuestros cursos, no para sentir que tenemos, digamos, que una carga negativa en la medida que no cumplimos con todos ellos, sino al contrario, para establecer
un índice que nos guíe y que nos permita decir, ah, bueno, pero tal vez si yo este material también le sumo un subtítulo, una transcripción, un texto alternativo, estoy pudiendo hacerlo un poco más accesible para algunos de los usuarios. Y con eso ya habremos dado un pequeño paso. Y esto creemos que justamente consta de eso, de dar juntos pequeños pasos para ir acercándonos hacia una meta. Así que bueno, esa lista de verificación va a quedar disponible una vez que terminemos de editarla, no va a ser una lista cerrada, la idea es que, bueno, que entre todos sigamos configurando estas herramientas y podamos enriquecerlas con todos aquellos que trabajen luego dentro de la plataforma y puedan ir acercándonos sus devoluciones. Y también un mapa de ruta digamos, de un modelo posible de configurar cursos, sin que eso sea tampoco ningún campo cerrado, sino simplemente ofrecer una posibilidad de algunos elementos a tener en cuenta para pensar el formato del curso con, bueno, la mayor accesibilidad posible. Y por qué no incluir también estos aspectos dentro de las convocatorias de los cursos, permitiendo que aquella persona que requiera algún apoyo en especial lo pueda explicitar, y bueno, y ahí veremos si tenemos la capacidad y la posibilidad de brindarle ese apoyo o de buscar cómo solucionarlo para tener justamente las puertas abiertas. Y ahora vamos un poquito a ir avanzando en la parte que seguramente resulta más práctica y que tiene que ver con algunos puntitos, algunos tips como para pensar cuando nos sentamos a planificar el próximo curso, bueno, qué cositas puedo ir pensando para ir acercándome a ese objetivo de generar un poco más de accesibilidad a mi curso. Uno de ellos es, bueno, ¿cuál es el formato de curso que puedo elegir? Ustedes saben que tenemos algunas plantillas disponibles en nuestra plataforma, y de acuerdo a lo que hemos podido investigar, el formato mosaico resulta ser de los más accesibles para la variedad de usuarios, y en segundo lugar el formato pestaña, en donde bueno, la persona va a ir pudiendo activar esas mosaicos, esas pestañas en la medida que vaya queriendo navegar por el curso, y que bueno, pueden estar disponibles en su totalidad cuando el curso es autoasistido, o pueden estar ocultas y los vamos abriendo a la medida que va transcurriendo el curso cuando son tutoreados. Esto que decía José también, de tener en cuenta el que los recursos y los materiales que utilicemos puedan ser accesibles desde diversos dispositivos. Sabemos muchas veces que algunos de los cursos están justamente pensados para trabajar con personas que van a prioritariamente usar el celular y no una pantalla de computadora. Entonces, bueno, vamos a tener que pensar en configurar también los recursos para que puedan correr de buena manera en esos dispositivos y que de esa forma queden accesibles. Sugerimos incluir el breve video que hemos hecho y que nos hace un breve recorrido, un tour por el AVE, en el inicio de los cursos, sobre todo para todos los usuarios que no han estado antes en el AVE, porque de alguna forma, bueno, facilitamos el acceso y generamos mayor familiaridad en el entorno, lo que bueno, le va a permitir al usuario ese mínimo de seguridad necesario para poder luego desarrollar su actividad dentro del curso. Sin duda que también el uso de las etiquetas y los encabezados en los diseños como señalización son súper importantes para esto, ¿no? Para darle mayor confiabilidad al usuario y mayor seguridad. Dentro de esta búsqueda de la familiaridad con el entorno, que permite entonces un acceso más sencillo, está la búsqueda de generar un entorno homogéneo para que ayude a la predictibilidad. Es decir, que si vamos a usar, por ejemplo, un color para determinados tipos de contenido, bueno, que ese color se siga repitiendo en cada uno de los módulos,
o que en los mismos lugares estén los botones para los links, etc. Otro aspecto que nos parece interesante es pensar los contenidos secuenciados y con grados de posibilidad de apropiación. Justamente para esto, ¿no? Para atender a la diversidad del usuario, que pueda transitar el curso de acuerdo a sus competencias y habilidades, y que pueda llegar a un desempeño exitoso, pero que no tiene por qué ser homogéneo, ¿sí? Nosotros podemos diagramar un curso con algún grado más de profundización o de algún módulo más que se puede o no cursar en forma optativa, y de esa forma entonces generar propuestas que también tengan que ver con esto de la diversidad. El uso de etiquetas, que siempre son necesarias en la comunicación y en la interacción virtual, creemos que también es una herramienta más que nos permite poner en claro algunas reglas de convivencia que van a hacer que el entorno resulte más amigable y más inclusivo. La búsqueda de eficiencia en las herramientas un poco apunta a el no estar utilizando las herramientas porque sean vistosas, porque queden bonitas, como hay un montón de apps que son compatibles con Moodle, y que a veces, bueno, levantan mucho una propuesta, pero pensarlas en función de, bueno, cuál es el beneficio o la eficacia que me está dando esa herramienta para mi objetivo, y elegir aquellas que generen mejor accesibilidad también, ¿no? Que sean más sencillas de poder transitar por la mayor cantidad de usuarios posibles. Como dije anteriormente, no tiene por qué ser una propuesta homogénea, puede también haber un grado de complejidad mayor que esté disponible y que sea abierto también a quien quiera transitarlo. Bueno, el uso de descriptores, que también nos ayuda un poco en esto de poder guiarnos. Así como el uso de guías, que pueden ser tanto textuales como por audio, o en el mejor de los casos, o lo que sugeriríamos es que tenga ambas versiones. No tenemos por qué cargarlas todas en el mismo espacio y que quede súper abigarrado visualmente, sino que poniendo un link lo solucionamos, y una guía es una columna vertebral que permite que el usuario sepa por dónde va a ir y qué le espera en el camino. Así como el uso de infografías e iconos que permiten generar la información por una vía visual y que resultan ser en general bastante accesibles, más allá de que también van a requerir su texto alternativo para las personas que tengan dificultades de acceso a nivel visual. Tener en cuenta el comportamiento de los enlaces, y esto siempre hay que revisarlo antes que el curso salga, porque a veces nos llevamos algunas sorpresas, pero por ejemplo, una de las cosas que hemos visto que funciona bastante es que vayan los videos incrustados para facilitar el acceso, pero que esos videos tengan la posibilidad de detenerse, de cambiar la velocidad, que estén, bueno, ahora vamos a ver el tema de los subtítulos y demás, y que en la medida que se requiera el pasar a otras páginas y demás, que lo podamos hacer con las ventanas emergentes, para que el usuario pueda volver fácilmente a la página del curso y no quede por allí yendo hacia atrás y hacia adelante y se nos pierda en el camino. Bueno, el uso de apps compatibles, hay varias que ya por sí mismas tienen índices de accesibilidad, y hay otras que son editables y permiten generar mayor accesibilidad. También nos parece bien importante el uso de listas de cotejo de rúbrica, porque le dan al usuario una certeza de qué es lo que se le va a solicitar, qué es lo que se va a evaluar, y con qué herramientas. Y acá, bueno, entra en juego lo que tiene que ver con la flexibilidad del contenidista, para ofrecer distintas alternativas en ese sentido, ¿no?
Y también, bueno, vehiculizar la información a través de ejemplos, que pueden ser ejemplos de caso o tutoriales que permitan el mayor grado de comprensión posible sobre las consignas o sobre las tareas. Y con la misma finalidad que la guía, pero bueno, al final, la inclusión de resúmenes que permiten hacer una síntesis y hacer un acuerdo sobre lo que se trabajó, por ejemplo, en el módulo, que esto no tiene por qué recaer siempre sobre los hombros del tutor, fácilmente puede ser asignado a los participantes o a un grupo de los participantes. Bueno, generar recursos multimedia accesibles, y esto implica esto que decíamos, bueno, de incluirle subtítulos o transcripciones, lengua de señas, bueno, las herramientas que podamos y que tengamos disponibles para hacerlo lo más accesibles posible, así como generar contenidos en diferentes formatos y tener en cuenta, por supuesto, que los índices de accesibilidad en cada uno de ellos. Facilitar el tiempo que le va a requerir el visionado o la lectura del material a los usuarios, también es un buen tip, porque allí le permitimos, bueno, que se organice, pero también que seleccione qué es lo que quiere ver, qué es lo que no quiere ver, o lo que no quiere leer, o lo que no quiere que se le transcriba. En el tema de las evaluaciones, bueno, ahí hay que ser creativo y flexible para que justamente podamos abrir mucho el abanico y podamos recibir los diferentes formatos que les va a facilitar a las diferentes personas que estén en los cursos el poder generar un producto que para nosotros sea evaluable. Y la necesidad de un feedback permanente y un feedback efectivo, que es el que hace que las personas se comprometan con los cursos, bueno, y bajen los índices de deserción, sin duda, sobre todo, bueno, en los cursos que son abiertos, ¿verdad? Que son cursos en los que hay participación voluntaria, digamos. Incluir un glosario en los cursos también es una buena idea, porque unificamos la terminología y de alguna forma la dejamos disponible para todos. Bueno, la comunicación no debería ser una barrera, y en ese sentido creo que todos los tutores tenemos un desafío diario y muy importante, que tiene que ver con el manejo de la comunicación escrita, la comunicación verbal también, el poder generar una comunicación que no esté llena de ruidos, porque esté sobrecargada, porque tenga demasiadas intervenciones que a veces no son requeridas ni necesarias, que sea una comunicación asertiva y que sea permanente en cuanto a oportuna, no permanente invadiendo espacios, sino oportuna, y que sea una comunicación real, con un ida y vuelta, un feedback permanente, no una comunicación que sea una instrucción, porque de esa forma no estamos generando comunicación, y creo que es uno de los elementos básicos para poder generar empatía y poder saber ponernos en lugar del otro, y así comprender cuáles son sus necesidades, y poder adecuar nuestro curso, nuestra propuesta, a la necesidad del otro. ¿Sí? Y no partir de una homogeneización del curso ni de los usuarios, no pensar que todos son iguales y que necesitan lo mismo, sino todo lo contrario, pensar que todos son diversos y que es posible que muchos de ellos requieran otros caminos para llegar a la apropiación de los contenidos que yo estoy ofreciendo. Y creo que eso parte y se sostiene en la comunicación y en la empatía. Y por supuesto que el seguimiento personalizado, porque no hay magia en todo esto, si no se está presente no se puede hacer todo lo anterior. Y el tema de, bueno, mantener una escucha activa que nos permita esto, ¿no? La personalización y la respuesta. Yo sé que estoy hablando de pronto para cursos que no son tan masivos,
y que en la medida que los cursos se vuelven masivos, esto se vuelve más difícil, y ahí creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que todos sabemos que el aprendizaje no es individual, el aprendizaje es social, es colectivo, y por lo tanto no tenemos por qué asumir todos los roles nosotros los tutores, sino que podemos ir diversificando la propuesta y generando distintas alternativas para que los propios participantes sean los que, por ejemplo, den respuestas a diferentes situaciones de duda o de complejidad de alguna tarea, que esas personas puedan ir trabajando sus zonas de desarrollo próximo con el otro y puedan ir avanzando y puedan ir ejecutando, no directamente bajo la mirada única del docente tutor, sino bueno, en este movimiento más socializado del aprendizaje y de la educación. Luego, bueno, tener esos espacios ya guardaditos para que los usuarios sepan que ahí va a ir la información importante de interés. Por ejemplo, bueno, tenemos un Zoom tal día, tal hora, va a ir en un espacio destacado que ya va a estar identificado previamente, porque de esa forma también se consolida una comunicación eficaz. En la medida de lo posible, evitar un lenguaje técnico que aísle al otro de la comprensión y tratar de trabajar en base a un lenguaje positivo y asertivo. Recordemos que la comunicación virtual es un tipo muy particular de comunicación y que muchas veces lleva a muchos malentendidos porque carece de todo el anclaje en lo gestual, en lo corporal, en lo interactivo del momento. Entonces, bueno, debemos de ser muy cuidadosos en qué términos usamos y cómo generamos esa comunicación. En las consignas es bien interesante poder generar verbos para marcar acciones, porque facilitan la comprensión de lo que se espera que el sujeto haga en esa tarea o en esa actividad. Y ya para ir terminando, algunas pequeñísimas sugerencias o tips también de accesibilidad multimedia. Hay muchísimo para investigar en el tema en la web, a quien le interese no tiene más que ingresar y buscar, que hay material de sobra, pero alguna cosita así puntual como para que quienes están empezando a pensar en este tema y a decir, bueno, voy a tratar de que mi próximo curso incluya algunos ítems de accesibilidad, tengan como un breve pantallazo. El uso de textos alternativos es indispensable siempre que usemos imágenes, videos, sonidos, símbolos, esquemas, audio, fórmulas, etc. Y podemos usar audiodescripciones, subtítulos. Cuando estamos grabando, como en este caso un Zoom, usar una voz clara en lo posible, gestos aumentados y una luz suficiente que permita la lectura de labios. Que el video tenga la opción de pausarse y de cambiar velocidades, y siempre que sea posible incluir lengua de señas. Ya habíamos visto el tema del tipo de letra, bueno, sans serif, y el color de la letra, teniendo en cuenta los contrastes. Se pueden usar los editores de texto que tienen comprobaciones de accesibilidad. Ya llegaremos al Moodle 3.11 y ahí todo esto va a estar resuelto y no vamos a tener que hacer nada artesanal, pero hoy por hoy en la web tenemos un montón de sitios también donde poder chequear los contrastes, pero en principio evitar poner, por ejemplo, un texto sobre una imagen o sobre un fondo que no sea un fondo plano, y evitar el uso del color como un único indicador. Si necesitamos usar el color como indicador, siempre con un texto alternativo. Y para finalizar, comentarles que en esto que estamos comenzando a recorrer, y que sabemos que es un camino largo, pero un camino que solo es para adelante, ¿no? Que siempre nos va a dar... nos va a otorgar beneficios a todos, que todos nos vamos a enriquecer y que todos vamos a aprender mucho. Contarles que estamos trabajando en un documento que tiene que ver con esto de generar mejores parámetros para la accesibilidad de nuestros cursos virtuales.
junto con esto que les comentábamos antes, que es un posible mapa de ruta para crear cursos en el AVE, y una lista con ítems de verificación que también funcionan como guía. Y que, bueno, estos materiales, una vez que los tengamos editados, los vamos a presentar y los vamos a dejar disponibles, en principio con nuestros compañeros del ministerio que alojan los cursos en el AVE, y luego con los socios y con los nuevos socios que se quieran incorporar al AVE. Va a ser un material de consulta que va a quedar disponible, y bueno, que vamos a tratar de trabajar también junto con otros equipos y de programas y proyectos, para ir generando formación en relación a estos temas, para que cada día, bueno, tengamos más herramientas para poder cumplir con el objetivo de que el AVE sea más accesible. No me queda más que invitarlos a recorrer el AVE, a sus cursos. Tenemos cursos tutoriados y cursos autoasistidos, cursos abiertos y cursos matriculados. Siempre para nosotros va a ser un gusto recibirlos en nuestra casa, que es el Aula Virtual de Educación. Y muchas gracias por habernos escuchado. Silvia, muchas gracias por esta ponencia. La verdad que ha sido muy interesante todo lo planteado, y bueno, cómo nos vamos, ¿no?, pensando en todas estas herramientas y cómo podemos bajar a tierra todos estos conceptos para el trabajo diario, poder aplicar todo esto. Sin duda que es un camino largo el que tú planteás y hacia dónde queremos llegar, pero ya el inicio es un gran paso para todo esto que se nos viene. Agradecer tanto a Silvia como a José por haber participado de esta webinar. Han sido ponencias de mucha calidad y que sin duda vamos a seguir trabajando cada uno desde nuestro lugar. Agradecer a todos quienes estuvieron mirando y acompañándonos en esta webinar, desde el equipo de Educación y TIC. Nos resta agradecer y quedarnos a disposición por cualquier duda, comentario que nos quieran hacer llegar. Tenemos nuestro correo electrónico educacionytic@mec.gov.uy. Por ahí van a poder contactarnos con nosotros. Y bueno, buenas tardes para todas y para todos.